Muy buenos días, mi nombre es Juan Diego López, soy docente de música en Tenalco Educación Superior, trabajo desde el área de bienestar universitario, especialmente con lo que tiene que ver con las actividades del área de música, aunque entre todos como equipo nos ocupamos, además de artes y cultura, de todo lo que tiene que venir, como dice, valga la redundancia, el nombre de nuestra unidad, bienestar. Entonces aquí compartimos cultura, deporte, vida saludable, una cantidad de cosas que pues, ustedes ya conocen porque las hemos socializado a través de los distintos semestres. El día de hoy estamos aquí para conmemorar el Día del Idioma, que se celebra el 22 de abril. En este año, particularmente, decidimos hacer algo relacionado con un autor de quien más adelante les voy a hablar a profundidad. Su nombre es Augusto Monterroso y es un autor latinoamericano que se hizo a conocer, entre otras cosas, por la autoría de varios cuentos cortos, relatos cortos y microrelatos. Y pues este año es el centenario de su natalicio. Entonces escogimos ese tema y entre otras cosas, pues vamos a compartir con ustedes unos videos con microrelatos que los funcionarios de Intenalco, algunos docentes y unos directivos quisieron compartir para pues esta celebración del día de hoy. Nos está acompañando nuestro profesor de diseño gráfico, Daniel, y de artes. Daniel David además hizo toda la edición de los videos que vamos a compartir grabados por el personal de la institución. Y además de eso tenemos un invitado especial que se llama Héctor Andrés García. Héctor Andrés es cuentero, echa cuentos. Él ya describirá más adelante de mejor forma su actividad y nos acompaña desde la Corporación El Perol de la Universidad del Valle, que ya lleva más de 25 años como corporación constituida y que lleva, yo creo que más de 30, porque cuando yo estaba en la Universidad del Valle, allá me sentaba en la plazoleta de ingenierías a tomarme un tintico y a escuchar a esta gente compartiendo sus narraciones. Entonces les presento ya ahí a Héctor y a, no sé si Daniel quiere saludar también a la audiencia en este momento. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Daniel, soy docente de artes en el área de bienestar universitario, soy docente de contenidos digitales y dibujo. Muy contento de estar aquí en esa conmemoración del Día del Idioma. Esperamos que sea de su agrado y nada, que celebremos siempre el idioma y que mantengamos ante todo como la palabra como esa continuidad y esa responsabilidad de transmitir emociones y transmitir como más que todo alegría para todos. Muchísimas gracias y sean todos bienvenidos. Bueno, déjanos conocerte, Héctor Andrés, bueno, o por lo menos a nuestra audiencia. Aquí un poquito el micrófono. Hola, muy buenos días a todos y a todas las personas que se están conectando apenas, los que ya llegaron. Como lo mencionaban, soy narrador oral y pues estoy muy enamorado de esta cuestión de contar historias, ¿no? Porque detrás de las historias, de las palabras, de lo que se crea alrededor de ella, hay un tejido muy bonito que nos recuerda cosas que olvidamos en el día a día, en lo cotidiano, en el trabajo, en el colegio, en el estudio, que también son muy importantes para nosotros, como para crecer como personas, no solamente como profesionales, estudiantes que se están formando para en un futuro más adelante. Entonces, estoy muy contento de que me hayan invitado para hacer parte de este espacio, ¿sí? Tan bonito, tan hermoso, porque para mí las palabras significan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, ahorita hablaremos un poco más de mí, quizás, y es un placer de estar con ustedes y gracias por venir a este espacio. Bueno, muchas gracias,
Andrés. Para empezar, entonces, les voy a hablar un poquitico de quién era Augusto Monterroso. Augusto Monterroso es un escritor eh, guatemalteco, aunque en realidad él era nacionalizado guatemalteco, nació en Honduras y finalmente su vida la terminó en México en el exilio. Eh, Él es considerado como uno de los autores más importantes latinoamericanos de lo que se llamaría como el género minificción, que son esos relatos que pues se cuentan muy rápido, yendo directamente al nudo y dejando incluso a veces el desenlace a la interpretación de quien lee o escucha el relato. Es conocidísimo porque una de sus obras se llama Dinosaurio, es uno de los cuentos y fue por mucho tiempo el cuento más corto que existía. No sé si de pronto Andrés se lo sabe para que nos lo comparta. Claro, es que es interesante porque Augusto incursionó un poco acerca de esta nueva o esta ola creciente que se estaba creando de los microrrelatos, ¿no? Porque antes había como esa idea de que los cuentos tenían que ser muy extensos y él desde sus aprendizajes fuera de la academia, sí, porque es importante mencionarlo porque él creció mucho fuera de la academia, inclusive dejó los estudios. Entonces, el microrrelato que él escribió se llama El dinosaurio, como lo mencionaban, y dice así: cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Fin. Entonces, claro, en estas 7 palabras, 8 palabras que escribió Augusto, nos deja como pensando muchísimo, ¿no? Y hay incluso formas de interpretar el cuento del microcuento que él escribió. Pues quiero decirles, pues vamos a ahondar un poquito sobre los microrrelatos y los microcuentos y los cuentos. Los microrrelatos, generalmente como narradores orales, son demasiado corticos, 30 palabras, 30 segundos, un minuto como máximo. Esto lo hacemos como forma de entretenimiento. Nosotros nos gusta jugar a hacer microrrelatos, es muy divertido. Inclusive nosotros hemos creado microrrelatos propios en nuestro colectivo de narración oral. Y no sé si vamos a empezar a proyectar primero los cuentos o vamos a andar un poquito más sobre los cuentos cortos, profe. Pues ahí yo tendría una pregunta ya a propósito de lo que estás diciendo, o más bien una pregunta, una duda de la que me puedes sacar. Yo como lo interpreto, da como cierta licencia el tema del microrrelato para que haya muchas más interpretaciones por parte del lector o de quien escucha que las de, por ejemplo, otras obras en las que también Monterroso trabajó, como la poesía, el ensayo, incluso novelas. Pero en el caso de los cuentos, de los relatos cortos y de los microrrelatos, de alguna manera como que podríamos decir que esa era la literatura interactiva de la época, como que yo dejaba abierto como autor a que el lector interpretara de diferentes maneras, le diera inicios que no estaban necesariamente implícitos o posibles finales. No sé si estoy equivocado en esa apreciación. Sí, no, o sea, no necesariamente tienen que dejar es implícito, muy explícito el final, algunos que sí, otros que no. Eso ya depende mucho del autor y la intención que ellos quieran dar. Por ejemplo, hay otro muy corto que se supone que es el cuento de miedo más corto del mundo, que dice: el hombre era el último hombre sobre la tierra, y ahí en su cuarto alguien tocó la puerta. ¿Sí? Entonces, como que ese es el cuento de terror más corto que hay. Entonces, claro, esa es la idea. Quizás no es como el cuento de Augusto, que es mucho más libre porque un dinosaurio estaba allí, ¿sí? Entonces ahí te haces muchas cuestiones hasta filosóficas inclusive, para dar respuesta a por qué había un dinosaurio.
pero es lo divertido de las palabras, que te permiten jugar con otros mundos, con otras cosas que están fuera de nuestra realidad, del día a día. Entonces, esto es lo que nos va alimentando de eso que solemos olvidar, que nos va matando la rutina cotidianamente. Entonces es lo divertido, por eso me dedico a contar historias, porque siento que me permite ser ese niño interior que todavía tengo y que no dejo que muera, y que cada vez que cuento un relato, una historia, aflorece y crece y se divierte y permite que otras personas se diviertan junto con él. Eso es como una magia que va creciendo, que es muy, muy bonita, que las personas van olvidando, es algo triste, pero es verdad, la tecnología, los celulares, que cada vez es más frecuente ver gente en un restaurante y todo el mundo está así con el celular en la mano, sí, y la comunicación verbal va muriendo de a poquitos, sí, ya todo se simplifica con un texto de WhatsApp, con un texto en Messenger y ya. Entonces la gente está más pendiente de ese aparatico que las personas que realmente tienen alrededor. Entonces, o Esa es sea, una alternativa. Fíjate que la propuesta puede ser esta, más microrelatos, menos TikTok. Porque la más risa del TikTok dura 5 segundos, pero lo que te pone a trabajar la cabeza, un microrelato, un cuento corto o cualquier otro tipo de narración, es infinito. Bueno, entonces vamos a hacer Puede salir un hashtag. vamos con unos videos de microrelatos narrados por nuestros funcionarios, por varios colaboradores de bienestar, docentes y administrativos. Y ahorita volvemos a que nos comparta un poquito más ya de lo que hace Héctor Andrés. vale. Jairo Aníbal Niño es un autor colombiano nacido en Bogotá, el cual le dedicó mucho tiempo a la dramaturgia, le dedicó tiempo al teatro, obras, pero más que todo lo hizo con la literatura infantil y juvenil. Es un hombre dedicado totalmente a las letras y a la filosofía, y por ello tiene un relato titulado Fundición y Forja, que se relata de la siguiente manera. Todo se imaginó Superman, menos que caería derrotado en aquella playa caliente y que su cuerpo fundido serviría después para hacer 3 docenas de tornillos de acero de regular calidad. Como se puede ver, encontramos allí un lenguaje mítico y un lenguaje referido a relaciones de la vida real con objetos. Por ello, a los niños les gusta mucho el lenguaje fantástico. La carta, Luis Mateo 10. Todas las mañanas llego a la oficina, me siento, enciendo la lámpara, abro el portafolios y antes de comenzar la tarea diaria, escribo una línea en la larga carta donde hace 14 años explico minuciosamente las razones de mi suicidio. Poema 1. Alba Omil. De nuevo lo golpeó la realidad, con saña. Quiso aislarse del mundo, borrarlo, reconstruirlo, y escribió el poema. La felicidad de Rogelio Echavarría. Hay miradas de seres en el universo que son felices y no te conocen. Millones de personas en la Tierra son felices e ignoran que existes. Muchos también te han visto y son felices sin amarte, y algunos que te amaron disfrutan de un feliz olvido. ¿Por qué, pues, soy yo la única mujer para quien tú eres toda la felicidad del mundo? Bueno, esos eran algunos de los microrelatos que compartían varios funcionarios, perdón. Por ahí
Vimos al vicerrector, al doctor Pedro Jacome. Estuvo también Marta, la jefe de Bienestar Universitario, quien coordina todas estas acciones que para generar bienestar en la comunidad hacemos como equipo desde Bienestar Universitario. Estuvo también por ahí Sharon, tuvimos a George, no sé si se me pasó alguien más, pero a todos muchísimas gracias por haberse unido a esta iniciativa y a compartir un poquito de literatura breve con nuestra audiencia. Vamos a pasar entonces ahora a nuestro invitado especial. Él es Héctor Andrés García, que nos acompaña desde la Corporación El Perol de la Universidad del Valle. Bueno, como lo pudimos ver, los microrrelatos no solamente son para niños o jóvenes, son para niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, para todo el que tenga oídos y quiera oír. Que se deje seducir por las palabras, que se deje soñar con esos mundos alternos, con esos mundos imposibles. Y es lo bonito de la narración oral. Yo soy licenciado, yo me estoy preparando para ser licenciado en Educación Popular. Descubrí la cuentería hace mucho tiempo, asistiendo a un espacio muy bonito en la Loma de la Cruz y en San Antonio. Ahí, ver cómo esos cuenteros jugaban con las palabras de cierta manera, me cautivó tanto que dije yo en algún momento de mi vida quiero poder hacer eso. ¿Sí? Y ha sido un proceso lento, con muchas altas y bajas, pero que siempre te deja muchas enseñanzas. Te deja muchas cositas adentro en el corazón que te hacen sentir bien, que te hacen sentir mal, y todo esto se convierte en un sub y baja de emociones. Así que les voy a pedir que por favor se dejen llevar conmigo, que se dejen atrapar por las palabras, déjense seducir, que es lo más bonito, déjense divertir, déjense entristecer, que esto es una película de palabras, ¿sí? Entonces le comento un poquito lo que yo hago. Yo me dedico a hacer cuentos y también me dedico a hacer magia, ¿sí? Me parece que hay un universo tan imposible que se pueden lograr con las dos cosas que me hacen sentir como si fuera un superhéroe. Así que les voy a compartir, antes que todo, un cuento corto, que no es un microcuento. Un cuento corto consiste en una extensión máxima de 5 a 10 minutos. Los microcuentos son mucho más cortos. ¿Listo? Entonces, vamos a contar un cuento corto que dice así. David tenía una edad de 32, 33 años ya casi. Y es que él tenía un problema. Todos tenemos un problema. ¿Sí? De alguna forma somos adictos a ciertas cosas que no solemos aceptar frente a los demás. Y es que David era adicto al juego. Él le encantaban las apuestas, le encantaba el riesgo, le encantaba la adrenalina que le surgía en su cuerpo, en sus manos, que le temblaba todo. Es que él era tan feliz en esos momentos. David había apostado durante mucho, mucho tiempo y así se la pasaba. Pero esa noche, aquella noche, para él fue distinta. David se alistó como siempre, se puso su mejor ropa y se fue a buscar un casino. Pero esta vez no iba a buscar los casinos lujosos que podemos encontrar en el centro, en las partes más prolijas de la ciudad. No, David se metió donde nadie se quería meter. Y es que él fue en busca de una persona en específico. Ahí llegó a ese bar donde el ambiente era muy tenso, donde las luces de las lámparas eran difuminadas por el humo del cigarrillo. Las bebidas alcohólicas iban de izquierda a derecha. Todo el mundo estaba ahí jugando billar, jugando cartas. Todos tenían pinta de tener cara de pocos amigos. David miró fijamente todos los lugares y al fondo, en lo más recóndito de aquel bar, estaba su objetivo. Ahí se encontraba Don José. Don José era un señor de más o menos 40, 45 años. Se le veía que ya había vivido muchas cosas, tantas cosas, debido a su negocio. Su negocio tenía que ver con elementos turbios, con drogas quizás con asesinatos. Nadie lo sabía en específico, pero todo el mundo estaba seguro que Don José era un tipo peligroso. Don José estaba ahí con 3, 4 guardaespaldas
que siempre estaban muy atentos y vigilantes de lo que podía pasarle a su jefe. Así que David entró y se quedó mirándolo fijamente. Don José entendió las intenciones de aquel hombre, así que miró a sus guardaespaldas, que sin dudarle mucho, se acercaron hacia donde estaba David. David alzó las manos y le dijo a don José: Don José, quiero que usted y yo esta noche apostemos. Don José, que también era adicto a las apuestas, sonrió y le dijo: Mijo, ¿usted está seguro que quiere apostar conmigo? David nuevamente sonrió y dijo: Claro. Así que don José le hizo una señal a sus guardas, porque la experiencia le había enseñado quién eran los tipos peligrosos y quién no para él. Así que lo dejó sentar en su mesa. Pidieron ambos una cerveza y ahí empezaron a jugar. Al principio empezaron a jugar con cartas. Estaban apostando en póker, tiraban una aquí, tiraban otra allá. Después empezaron a jugar con dardos. Iba un dardo aquí, iba un dardo allá. Pasado un tiempo, empezaron a mirar qué más podían apostar. Pero es que había algo que no podía creer don José. Don José estaba enrachado. Absolutamente todas las partidas las había ganado él. David había perdido su carro, había perdido más de 10 millones de pesos, ya había perdido incluso sus bienes raíces y ya no le quedaba absolutamente nada. Don José, al darse cuenta de esto, le dijo: ya te puedes retirar. David le dijo: no, todavía no, me quiero ir. Aún hay una cosa que le puedo apostar. Le apuesto mi vida. Don José sonrió pícaramente, hizo una señal a sus guardas, que en ese momento, sin pensarlo mucho, se acercaron a donde estaba David y desenfundaron un arma, poniéndosela en la cabeza. En ese momento, todas las demás personas que estaban a su alrededor quedaron atónitos. Parece que inclusive hasta la música se detuvo y todos quedaron ahí expectantes de ese momento. David le dijo: apostemos mi vida, pero vamos a hacerlo con esta moneda. La sacó y la puso sobre la mesa. Don José le dice: ¿seguro que quieres hacerlo así? David dijo que sí. David le dijo: mira, te apuesto mi vida. Si yo gano, tú me devuelves absolutamente todo lo que he perdido esta noche. Pero si tú ganas, yo te entrego mi vida. Don José, viendo que absolutamente había ganado todo, que no había perdido, que era su mejor noche de apuestas, le dijo que sí, sin pensarlo mucho. Y ahí David tomó la moneda, le dijo cara y la lanzó al cielo. Y en ese momento la moneda empezó a subir y a subir. Y a medida que subía, parecía que iba cada vez más en cámara lenta. Y ahí, cuando llegó a ese punto de la gravedad que todo se detiene y queda en cero absoluto y parece que se suspendiera en el aire, estaba la moneda. Y ahí volvió a empezar a descender. Y descendió, descendió, descendió. La moneda cayó sobre la mesa y empezó a girar como si fuera una película. Dio muchas vueltas, casi durante 30 segundos. Era tan largo ese momento que todos los corazones de las personas que estaban viendo latía mucho más rápido. La moneda ya estaba dando indicios de que iba a caer. Cuando se detuvo finalmente, don José sonrió y le dijo: está bien, toma todas tus cosas, te largas ahora mismo, que no te quiero ver más. Lárgate, o si no, te robaré la vida. David le dijo: espere, don José, volvamos a apostar, porque casualmente lo único que quería perder esta noche era la vida. Bueno, este cuento corto es una imagen quizás un poco caótica, es un cuento de realidades quizás, y me lleva a otras historias. Vamos a contar, entonces vamos a aprovechar este momento y vamos a contar otro cuento corto, 2 microcuentos y damos paso otra vez. Este cuento corto
Es de un escritor llamado Mario Mendoza, bogotano, que se llama Cuento de Navidad. Y dice más o menos así. La noche estaba un poco fría. Era esas noches que no se veía una sola nube. Era tan tranquila que asustaba. El lugar, el lugar donde se encontraban parecía una fábrica abandonada. Quizás ahí habían hecho muchos zapatos durante algún tiempo, pero ya tenía signos de que nadie, absolutamente nadie, había pisado este lugar en más de 10, 20, quizás 30 años. Todo, todo parecía tan abandonado. Y ahí, en ese cuadro había un hombre atado de pies y de manos. En su rostro tenía indicios de moretones, de sangre saliendo de su nariz, de su boca. Tenía una cara muy ojerosa, pálida, casi de muerto. Y ahí se encontraba. Al lado de él estaba uno de sus captores, mirándolo fijamente, gozando y esperando que se fuera más tarde. Ya la noche se estaba acercando a su punto máximo. Y ahí se encontraba mirándolo. El hombre atado en la silla. No podía ni hablar, no sabía qué hacer, no sabía qué decir. Nunca había estado en ese lugar. En ese instante, abrieron la puerta. Era otro cómplice de aquel captor que se le quedó mirando y le pregunta, ¿y entonces qué dijeron? El hombre que venía entrando le dijo, listo, ya dieron la orden. Podemos terminarlo aquí e irnos. El hombre, al darse cuenta de eso, empezó a suplicar, empezó a decir que por favor lo soltaran, que él les iba a dar absolutamente todo lo que tenía, el dinero, las joyas, todo se los iba a dar, pero que por favor lo dejaran vivir. Ellos no hicieron caso y simplemente se debatieron quién iba a ejecutar a aquel hombre. Así que empezaron a discutir. Al final el hombre que siempre lo había custodiado tenía la misión para poder salir de ese lugar. Así que llegó, tomó el arma, abrió el cartucho y empezó a cargar las balas. Lo cargó y mientras cargaba el arma, al fondo de la ciudad, por una ventana, se colaron los fuegos artificiales que estallaban, pues la víspera de la Navidad había llegado. El hombre, con el arma en la mano, se quedó absorto por las luces, por los colores que le invadieron en ese momento. Mientras las luces seguían estallando en un ambiente tan festivo, el hombre volvió a la realidad donde estaba y le dijo a su cómplice, no, esta noche no lo vamos a hacer. Es Navidad. Lo dejaremos para mañana. Ese es el cuento corto de Mario Mendoza. Entonces, pues quiero que se fijen que los cuentos nos llevan por universos y realidades quizás unas muy fantasiosas y otras muy pegadas a la realidad, que quizás hieran o choquen un poquito con lo que vemos. Por eso los cuentos y las palabras tienen una potencia para despertarnos como personas o como sociedad, en el que podemos hacer eco. Entonces vamos a pasar ahorita con quizás un microcuento. Héctor, si me disculpas un momento. Estoy haciendo aquí la interrupción para decirte que por lo menos yo que disfruto tanto de esto desde que estudié en la Universidad del Valle y me senté allá a escucharlos, y por ahí también estuve alguna vez en La Loma, en San Antonio también. Pues yo sé, como artista, como músico, decía de hecho un baterista muy famoso de jazz, Art Blakey, el aplauso es la comida del entretenimiento. Entre más aplaude la gente, mejor trabaja el artista por ti. Entonces quería solamente interrumpirte para decirte que por acá yo estaba aplaudiendo en silencio desde la virtualidad y que según lo que estoy viendo también en nuestro
Facebook Live, y los que nos están acompañando están disfrutando muchísimo de esto. Estamos atravesando todavía un periodo difícil con el aislamiento, nuevamente con estas fines de semana de guardarnos en casa y cuidarnos, pero desde acá te estamos aplaudiendo a todos y valoramos muchísimo el arte que estás compartiendo con nosotros. Bueno, sí, muchas gracias. Como lo menciona, claro, el aplauso es el alimento del artista y en estos momentos, por ejemplo, no es lo mismo estar frente a una cámara, ¿no? Porque a veces puede ser algo incómodo, incluso retador, porque normalmente no estos espacios virtuales hace un año no existían. Era muy, pues, muy extraño que un cuentero se parara a contarle a personas así, porque falta esa interacción, es que el calor de las personas te recarga, ¿sí? Entonces eso hace que las funciones se vuelvan un eco mucho más grandísimo que pues por estas cuestiones de la pandemia se ha ido dejando y no solamente en este ámbito, sino en la vida cotidiana. Nos hemos estado como acostumbrando ya a estar encerrados, a tenerle miedo al otro, ¿sí? Porque nos puede contagiar. Entonces, al diario escuchamos muchas noticias, entonces parece que todas las personas fuera de mi círculo social, en mi círculo familiar, fueran peligrosas, ¿no? Entonces, como que nos invaga un poco el miedo a lo diferente, que es parte de esta cuestión. Claro, entonces, pues muchas gracias, espero que les esté gustando. Si quieren podemos hacer algo de magia interactiva, aquí súper cortica para terminar este fragmento. Entonces, como yo soy mago, pues les quiero contar algo que me sucede muchísimo y es que yo soy un poco quizás anormal o tengo un problema en las manos. Aún no sé cómo describirlo y más que describírselo, se los quiero mostrar para que ustedes me entiendan, ¿sí? Porque siempre que lo hago la gente no entiende qué es lo que sucede y yo tampoco. Y de pronto algunos de ustedes dicen como que, ah, sí, lo que pasa es que tienes un hueso dislocado en la parte suprema izquierda de la derecha y arriba abajo. Y entonces por eso es que pasa eso. Listo. Entonces, las personas que estén ahí en la transmisión y que me están viendo, vamos a hacer lo siguiente. Quiero que por favor estiren sus dos manos, así, hacia el frente. Vamos, si están comiendo, si tienen ahí el arrocito, porque ya son el mediodía, entonces, no, que el sancochito, la sopita, déjenla a un ladito. Si está comiendo la frutica, lo que sea, puede dejarla a un ladito un momentico, no nos vamos a demorar mucho. Vamos a poner las manos así al frente. Listo, cuando ya las tengan así al frente, espero que lo estén haciendo para que no me dejen solo. Van a poner las palmas hacia afuera, ¿sí? Vamos a poner las palmas hacia afuera, quiero que se vea ahí. Y la mano izquierda, ¿sí? Así, izquierda, la van a cruzar sobre la mano derecha. Y cuando estemos aquí así, nos vamos a tomar las manos. Aquí es muy importante que sigan bien las instrucciones, porque si no siguen bien las instrucciones, no les va a salir. Vale, entonces, en este momento quiero que se concentren, se relajen, muevan un poquito el cuerpo para distensionarnos y van a empezar a mover los dedos meñiques, ¿sí? Pero entonces tienen que moverlos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces y van a empezar a mover los pulgares muévanlos en números pares, sí, en números pares, y vuelven y mueven los meñiques y los pulgares y muy rápidamente, ¿sí? Tienen que seguir moviendo los meñiques, los pulgares y ahora concéntrense y vamos a empezar a girar las manos. Y vamos a empezar a girar las manos. Vamos a girar las manos, vamos a girar las manos. Y dan la vuelta completa. Espero que lo hayan podido hacer como yo. A ver si no soy el único que tiene estos problemas de manos. Entonces vamos a darle inicio al segundo bloque. Muchas gracias. No, no se pudo. No se Por acá tampoco salió. No, no, no. Y eso no que se yo puede. estiro mucho para tocar batería, pero no es imposible. Sí, no sé qué es lo que me pasa. Menos mal quedó grabado. Quedó en cámara, ¿no? Quedó ahí para que lo sigan ensayando. Lo cuadro. Listo, entonces vamos a darle inicio al segundo bloque de los microcuentos para hacer otra intervención ahorita, ¿vale? Perfecto, vamos entonces con la proyección de Daniel David.
Lengua de víbora, Jaime Valdivieso. No tuvo que apretar el gatillo, bastó que lo forzara a morderse la lengua. Rosas Alejandra Basualto. Soñabas con rosas envueltas en papel de seda para tus aniversarios de boda, pero él jamás te las dio. Ahora te las lleva todos los domingos al panteón. Pájaros, desde San Antonio al Urralde. Las ramas se poblaron de pájaros. Sonó un disparo, ¡pah! Y el árbol cayó pesadamente. El globo, Miguel Sáenz Álvarez. Mientras subía y subía, el globo lloraba al ver que se le escapaba al niño. Cubo y pala, de Carmela Grecier. Con los soles de finales de marzo, mamá se animó a bajar de los altillos las maletas con ropa de verano, sacó camisetas, gorras, shorts, sandalias, y aferrado a su cubo y su pala, también sacó a mi hermano pequeño Jaime, que se nos había olvidado. Llovió todo abril y todo mayo. Cuento de arena, Jairo Aníbal Niño. Un día la ciudad desapareció. De cara al desierto y con los pies hundidos en la arena, todos comprendieron que durante 30 largos años habían estado viviendo en un espejismo. Sueño Luis Enrique Mejía Godoy. Una vez soñé que escribía un cuento. Al despertar del sueño, también desperté del cuento, que ahora cuento como un sueño escrito. Listo, volvemos. Bueno, estos microcuentos me encantan, son tan fascinantes. Y como les venía mencionando anteriormente, pues en este mundo de la cuentería y de la magia me he decantado por escribir historias que pueda mezclar esas dos pasiones que me siento que me mueven. Así que les voy a compartir un juego, ¿sí? Porque más que pensar en el truco, en lo que sé, les pido que se dejen llevar conmigo, que se pongan a divertirse y que disfruten esto, ¿vale? Entonces ahí se los comparto. Este cuento se llama El Posadero y dice más o menos, espera, como aquí y aquí. Listo. Ahí creo que se ve. Cuentan las leyendas que hace mucho, pero mucho tiempo, había una posada medieval, donde muy poca gente iba, pues estaba en lo más recóndito, lejano, que la mente y las piernas de las personas llegaba. Así que el señor posadero se la vivía intentando subsistir, porque no era para nada fácil, pero es que ese era el negocio familiar, donde su familia siempre había estado. Así que él se esforzaba por mantener su legado. Y ahí el señor posadero se encontraba. Pero no me van a creer que un día ocurrió algo muy extraño, que el señor posadero aún lo contaba y lo contaba tantas veces que su historia se fue transmitiendo en generación, hasta que un día llegó a mis oídos y se las voy a compartir. El señor posadero, una noche, estaba como de costumbre, guardando sus animales, recogiendo absolutamente todo y dejando limpio, porque él sabía que alguien en algún momento de la noche podría llegar. Y es que esos pálpitos del corazón que a veces tenemos terminan siendo ciertos. Y es que ahí, volteando allá, acá, arriba y abajo, mientras oscurecía la noche, llegaron caminando desde una fiesta pero muy lejana, 4 reyes. Estos 4 reyes venían de partir gustosos una cena, una comida, un baile, y ahí estaban muy animados, pero ya estaban muy cansados de tanto recorrer en sus carruajes. Así que vieron aquella posada y les pareció un lugar no muy apropiado para ellos, pero al fin y al cabo podían descansar. Así que se fueron rápidamente donde el señor posadero, le tocaron la puerta y le dijeron: señor posadero, buenas noches. Queremos que por favor, exigimos más bien, que nos dé una habitación a cada uno, pues necesitamos descansar. Se lo ordenamos como sus reyes. El señor posadero
un poco absorto de ver esas figuras tan imponentes, decidió aceptar. Así que ellos de sus bolsillos sacaron una bolsa con muchas monedas de oro y se las pasaron al señor Posadero. Y él los puso en una habitación diferente a cada uno. Ahí se quedaron los reyes, departiendo gustosos en su soledad. Cuando, pasado un tiempo, sonaron unos carruajes que venían. El señor Posadero estaba un poco emocionado, pues hace mucho tiempo no veía tanta gente. Y en ese carruaje, que cada vez se oía más cerca, hasta que se detuvo completamente el sonido, tocaron la puerta. El Posadero, al abrir la puerta, se dio cuenta que eran 4 hermosas reinas que venían de esa misma fiesta y estaban muy, muy cansadas. A lo que el señor Posadero les dijo que habían unos reyes, pero que si no tenían inconveniente, él las podía acomodar ahí, en ese lugar. Ellas, al no tener otro lugar a donde ir, aceptaron. Así que rápidamente, cada una se ubicó en una habitación diferente. Y ahí se quedaron. Y es que no me van a creer, pero en esa noche, al rato se oían unas personas corriendo que venían de muy lejano y el sonido se hacía cada vez más y más fuerte, hasta que por fin tocaron la puerta. El señor Posadero estaba insólitamente increíble, no podía creer absolutamente lo que estaba pasando, pues primera vez en su vida que veía tantas personas en la posada. Él abrió la puerta y lo que vio eran 4 escuderos que estaban buscando ansiosamente a sus reyes y a sus reinas, pues ellos son los encargados de protegerlas. Así que él les dijo que ellos estaban en una habitación, que estaban bien, que no les había pasado absolutamente nada. Así que cada uno decidió ir a cada habitación diferente para asegurarse de que en medio de la noche no les pasara absolutamente nada a sus reyes. Y ahí se acomodaron. Ya la noche estaba en su punto máximo y venían unos pasos quizás más tímidos, más suavecitos, que se venían acercando. Tocaron la puerta y el señor Posadero abrió. Cuando abrió, se dio cuenta que eran 4 humildes campesinos que venían de laburar la tierra y estaban muy cansados y no tenían más a dónde ir. El señor Posadero les dijo que no los podía aceptar, pues aquella noche estaba atendiendo lo más alto de la realeza y ellos, sin dejarlo terminar de hablar, rápidamente se instalaron en una habitación diferente y ahí se acomodaron. Los reyes les pareció un poco atrevido lo que estaba pasando, pero venían tan felices, venían tan gozosos de aquella fiesta que no les importó juntarse entre todos. Así que el señor Posadero no tuvo más remedio aquella noche que pasar por cada una de las habitaciones y apagar la luz, pues ya era demasiado tarde. Las habitaciones se apagaron. El señor Posadero se cercioró que todo estuviera en orden y él finalmente apagó la luz y se acostó a dormir. Pero es que resulta que los reyes, las reinas, venían tan felices que decidieron simplemente irse en cada una de las habitaciones y mezclarse. Y ahí estaban todos ellos. Entonces, tres empezaron a jugar dominó. En ese momento, cinco decidieron contar historias. 4 empezaron a comer muchísimo. Aquí cualquiera me puede decir un número, no importa, del 1 al 12. Digamos... 2. 2. 2. ¿Qué hicieron estos dos? Estos dos, digamos, que se fueron a orinar en un pasto. Se fueron a orinar en un pasto porque tenían la vejiga muy, muy llena. Y así empezaron a transcurrir la noche mucho rato y empezaron a hacer mucho ruido. Empezaron a hacer tanto ruido que el señor Posadero empezó a despertarse. Los invitados, al darse cuenta de esto,
y pues qué pena que los reyes estén juntando con todo el mundo, pues no queda bien. Así que antes de que el señor Posadero se despertara, empezaron a correr a una habitación, a la habitación más cercana que tuvieran. Empezaron a correr, y a correr, y a correr, y a correr, y a correr. Y cuando el último cerró la puerta, la cerró tan duro que el señor Posadero se despertó. El señor Posadero se despertó y empezó a mirar qué era lo que había pasado. Y tocó en cada una de las habitaciones. Prendió las luces. ¿Y cuál fue la sorpresa del señor Posadero? Que cuando las luces se prendieron en la primera habitación, estaban todos los reyes en un solo lugar. Y en la segunda habitación, cuando prendió las luces, estaban solo las reinas. En la otra habitación estaban solamente los escuderos. Y en la última se encontraban todos los peones. Y esta es la historia del señor Posadero. Vea pues, cómo nos dejó locos. Andrés, venga, yo le digo, usted empezó contando por ahí un cuento en algún momento en el que hablaba del juego y luego empezó a jugar con un cuento. Y usted es narrador y es mago, al mejor estilo del querido Martín de Francisco. ¿Usted podría decir que usted cuenta cartas? Es que las cartas tienen una historia. Sí, cada una nos puede decir algo muy diferente. Y quizás a mí me gusta soñar y dejarme llevar por lo que este papel, quizás como lo ven algunos, me pueda contar. Entonces, yo más que contar cartas, yo diría que yo juego cartas. Lo mío es jugar, porque me deja soñar, me deja plantear estos escenarios que nunca en la vida podríamos ver, ¿sí? Porque ya el renacentismo murió y todas estas cuestiones. Entonces, es muy bonito este mundo alterno y quizás no solamente con las cartas, sino con lo que vemos diariamente, que como estamos acostumbrados a verlo, no le damos como, quizás si pudiéramos hacer esto, imaginar, dejarse llevar por la imaginación, que es donde nuestro niño interior quizás aún vive y reside. Claro, ese es un concepto bien importante en una profesión que nosotros compartimos y que parte de nuestra audiencia y de nuestros colaboradores comparten, que es la docencia. Las carreras de licenciatura específicamente en este país y con una fuerza increíble en sus programas de formación en licenciatura en la universidad pública, en este caso en la del Valle. Yo soy licenciado en música. Tú estás estudiando para ser licenciado en educación popular. Popular. Y si ya empezaste a ver pedagogía, te das cuenta que la lúdica es un elemento importantísimo en el aprendizaje y a veces se nos olvida en nuestra vida cotidiana jugar. Tenemos cosas que creemos a veces que son más importantes y no le dedicamos tiempo al juego que nos permite crecer como personas, nos permite divertirnos, nos da bienestar y nos enseña, nos da cuenta de nuestros errores para aprender. Eso es básicamente lo que conocemos como empirismo, el aprendizaje a través de la experiencia, y en el juego se experimenta muchísimo. Está increíble todo esto que estás compartiendo, pero bueno, voy a cambiar un poquito para que la gente se ponga en contexto. El que nos acabe de empezar a acompañar, estamos en la celebración del Día del Idioma, en el marco del microrrelato, de los cuentos cortos, de los relatos breves, y nos está acompañando Héctor Andrés García, quien está con la Corporación El Perol. Y me gustaría que le contaras a nuestra audiencia de qué se trata el Perol, qué es el Perol,
cómo pueden acercarse al arte que se comparte a través de este colectivo de artistas, ¿sí? Cómo empezó, de pronto un poquito de su historia y al final, si te acuerdas de todo lo que te dije, me imagino que sí, cómo estamos haciendo ahorita, aparte de esta virtualidad, con esos encuentros tan gratos que hay espontáneos por parte del Perol en distintos puntos de la ciudad, todavía están pasando a pesar de la pandemia, hay una asistencia considerable, se cuida a la gente, hay distanciamiento o simplemente cerramos el Perol indefinidamente. ¿Qué está pasando con todo eso? Entonces compártenos un poquito, por favor. Claro, bueno, empecemos por el Perol. El Perol empezó como un grupo de narración oral universitario, ¿sí? La historia dice, la historia unibayuna, la historia contada, que a veces puede tomar quizás otras versiones, pero bueno. El Perol surgió como un movimiento universitario porque algunos chicos de esa época de los 1990 y pedazo tomaron una clase, porque, bueno, según la historia que me han contado, surgió como una clase de un docente que motivaba a los estudiantes a contar historias. Entonces, como que fue una clase que algunos metieron y que les quedó sonando tanto esto de contar historias, que decidieron formarse un grupo y empezaron en un lugar muy icónico de la Universidad del Valle, que es la Plazoleta de Ingenierías. Entonces lo que hicieron estas personas fue coger un día en específico y empezar a contar historias. Empezaron a contar historias a todo aquel que se sentara a oírlos. Entonces empezaron a llegar unas cuantas nuevas personas, nuevo público, que era algo como muy novedoso. Y estos cuentos empezaron a tomar fuerza de a poquito, porque esto ha sido un trabajo constante. Y entonces, pues este primer grupo de universitarios decidieron mantenerlo y empezaron a esforzarse, porque mantener un espacio de narración oral es difícil, porque te toca estar inventándote, reinventándote cada semana, porque cada semana tienes que contar un cuento nuevo, no te la puedes pasar contando el mismo cuento todas las veces, porque si no la gente se te va a aburrir. Entonces están inventándose y ellos hicieron ese esfuerzo y de ahí salieron como los primeros cuenteros de Cali, que en Bogotá también se están armando otros espacios como La Perola, en Medellín, no me acuerdo cómo se llama el espacio, pero entonces en las universidades públicas empezaron a armarse estos escenarios de narradores orales y entonces empezaron a tocarse temas quizás sensibles para la cotidianidad colombiana. Empezaron a discutirse temas del ámbito político, del ámbito social, y esto se tornó como quizás una fuerza algo movilizadora, porque yo en lo personal pienso que todos tenemos algo que contar, algo que decir, y que es importante, ¿sí? Porque nuestras vivencias del día a día nos permiten estar en sucesos quizás increíbles. Y entonces lo que hacen los narradores es eso, tomar esa cotidianidad y darle ese juego como mi bandera, ¿no? Como lo que yo siempre pienso. Y entonces, ya pasado un tiempo, el Perol empezaron a constituirlo como un grupo del área de cultura de la universidad, porque ya había mucha gente que asistía a estos espacios. O sea, en un Perol, digamos, un jueves te podía llenar y habían 200, 300 personas escuchándote. Entonces, este espacio tomó mucha fuerza y entonces los narradores pues empezaron a trabajar y pues uno de aquellos narradores muy buenos que empezaron en esta cuestión es mi profesor de narración, que se llama David Murillo. Entonces, David Murillo, que fue de los primeros casi formador y creador del Perol, en ese tiempo es actualmente el que está manejando desde la universidad el Perol. Entonces, pues el Perol ya ha empezado a emigrar
no solamente al estar en el espacio universitario, ¿sí? Que es el contexto donde solíamos movernos mucho, sino a migrar a otros sitios de la ciudad, del departamento, incluso a otros lugares del país, que nos permiten pues llevar nuestras vivencias, nuestras historias a esos otros lugares. Entonces, en ese nuevo contacto con el mundo exterior, porque quizás estar solamente dentro de la universidad te acostumbra solamente a estar en un tipo de ambiente. Y entonces estos nuevos espacios nos dieron como la oportunidad de crecer más hasta volvernos como esa corporación que está pues hoy frente a ustedes, que se ha mantenido por el esfuerzo de muchos cuenteros, sino solamente los que son parte del Perol y han sido parte del Perol, sino otros de otros lugares, porque eso se volvió como una familia, ¿no? Entonces entre diferentes ciudades están las conexiones y entonces eso permite que esa red de cuentería crezca y que se siga llevando pues lo principal, que es la palabra viva, ¿no? Porque hay que recordar que la palabra fue de las primeras formas de transmitir el conocimiento, ¿no? De la humanidad antes del papel. Lo primero que lo que hacían para transmitir el conocimiento a las siguientes generaciones era por medio de la palabra, que ahí es donde vienen pues estos narradores tradicionales, ¿no? Que conocen, que saben acerca de quizás medicinas antiguas, las historias que no están en los libros. Entonces, el Perol ha sido como un esfuerzo para mantener esas tradiciones que nos atan, o que el capitalismo o este mundo actual del confinamiento, quizás de la virtualidad, nos ha hecho olvidar sin querer, ¿no? Y que nosotros no nos permite que estemos como en contacto con esa historia y ese pasado cultural tan grande que tenemos, tan riquísimo, tan vasto como es el colombiano. Bueno, ahí importantísimo ese tema fíjate que nosotros hace un año estábamos haciendo algo parecido con otro género, con la fábula. De hecho lo hicimos con Esopo y le titulamos Esopo a viva voz. Y una de las cosas que hemos querido transmitir en esto de las celebraciones del Día del Idioma es la importancia. La gente cree que a veces el idioma es solamente esas letras escritas, puestas en papel. Y hay gente a la que, por ejemplo, yo no soy muy buen lector, ¿sí? Y hay gente a la que no le gusta, pero en absoluto para nada leer. Pero la información está allí y cuando te la transmiten con una interpretación acompañada de gestos, de movimiento, de un sentimiento también de la persona que está haciendo esa interpretación o la narración como tal, se transmite incluso más de lo que las solas letras, las palabras, las oraciones tenían ahí depositado. Entonces, chéverísimo ese cuento y pues entonces restaría que le dijeras a la gente en ese momento qué está pasando con el Perol en cuanto a sus presentaciones, sus reuniones y si alguna vez alguien está interesado en aprender un poquito más de esto, en acercarse a la corporación, ya sea para clases o si de pronto tiene también esa habilidad para la narración y todo, ¿cómo se pondría en contacto con ustedes? Vale, sí, eso era lo que se me había olvidado. Pues en este momento la virtualidad ha sido muy complicada, ¿no? Por ejemplo, desde las clases, los mismos docentes se han dado cuenta que ha sido complicado esta nueva forma de estar frente a una pantalla y todo. Nosotros hemos estado trabajando haciendo espacios de cuentería virtuales al principio de la pandemia, porque sentimos que la palabra tiene que mantenerse y nos dimos como enfrentarnos a esta virtualidad fue complicado, pero lo intentamos hacer. Ha sido difícil. En este momento hemos intentado dejar la virtualidad porque realmente sentimos que contarle una pantalla solamente y las reacciones se pierde muchísimo de la calidez humana, de sentir la otra persona que está al frente tuyo y cómo
cómo se ríe, cómo sueña, cómo se entristece con tus palabras, nos quita como esa inspiración de cierta manera. Nosotros hemos estado intentando pararnos en la Loma de la Cruz los días viernes de 7 de la noche en adelante. Ahí hemos estado intentando estar constantes. El problema ha sido otra vez los nuevos confinamientos, ya por ejemplo hoy que ya estamos en toque de queda aquí en Cali, entonces pues ya no se puede hacer el espacio. Entonces como que uno, o como nosotros como el colectivo intentamos, o sea, no tanto de vendernos, como que siempre vamos a hacer funciones privatizadas, ¿no? Porque sentimos que esto es un espacio quizás comunitario o del pueblo para el pueblo de cierta manera, entonces nosotros nos gusta pararnos en diferentes parques, plazas, donde la gente esté dispuesta a quizás dejar su cotidianidad en algún momento y sentarnos a oírnos, que eso es enriquecedor para ellos y para nosotros. Entonces, como que eso es lo que hemos estado intentando hacer y ahorita pues nos pueden seguir, nosotros tenemos un espacio que se llama en Instagram, @perolunivalle, o nos pueden buscar en Facebook como Perol Univalle, y ahí nos vamos, ahí pues ahí tenemos el fanpage, ahí pueden dejarnos un mensaje por si quieren contratar nuestros servicios, tenemos funciones claramente con temáticas especializadas, ya un poquito menos quizás nos adaptamos a las necesidades, entonces si también quieren ser parte de nuestro espacio, también nos pueden contactar por esas redes sociales y ahí ya les vamos o ahí alguien les contesta y les vamos a indicar pues qué es lo que se deben hacer. Si están animados y sienten que pueden hacer esto, de contar palabras o quizá les da un poco de miedo porque no solamente es para pararse en un público, nosotros brindamos herramientas de expresión oral. Sí, aquí las personas pueden, de ejemplo, en una charla ejecutiva, en un espacio donde tengan que hablar en público, perder esa timidez y expresar sus ideas con claridad, concisas. Nosotros pues tenemos las herramientas para poder brindarle a las personas para que pierdan ese miedo, quizás ese miedo escénico que nos suele dar normalmente. Entonces no solamente es para que se paren en público, sino para que también puedan expresarse mejor frente a sus cosas cotidianas, que es también muy importante. Entonces, recuerden, @perolunivalle o en Facebook Perol Univalle. ¿Listo? Ahí nos pueden seguir. Perfecto. Ahorita le vamos a volver a dar entrada a Héctor para que nos ayude con el cierre. En el caso particular mío, antes de la última tanda de videos de nuestros colaboradores, pues les voy a compartir no un micro relato, sino un cuento corto, un cuento muy corto, de Gabriel García Márquez, que está en una obra de él que incluye 5 cuentos cortos. Yo creo que este es el más corto de ellos. Se titula Un niño como yo. Dice: un niño de unos 5 años que ha perdido a su madre entre la muchedumbre de una feria, un niño de 5 años que ha perdido a su madre entre la muchedumbre de una feria, se acerca a un policía y le pregunta: ¿no ha visto usted a una señora que anda sin un niño como yo? Bueno, ese era el que les quería compartir yo, y ahora los dejo entonces, si nos colabora Daniel David, con la última tanda de videos, de microrelatos de nuestros compañeros de Intenalco. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy les traigo un micro relato que se llama Cuento de Horror y su autor es Juan José Arreola. Dice: la mujer que tanto amé se ha convertido en fantasma. Yo soy el lugar de las apariciones. Relato número 78. Tú y yo.
de Marco de Neví. Leímos todo cuanto había sido escrito sobre el amor, pero cuando nos amamos, descubrimos que nada había sido escrito sobre nuestro amor. Gracias. Microcuento llamado Justicia de Jaime Muñoz Vargas. Hoy los maté. Estaba harta de que me llamaran asesino. Video anónimo. El silencio no siempre significa sí. También puede significar: estoy cansado de explicarle las cosas a alguien que no entiende. Actuación. El escenario del crimen estaba lleno de actores, todos muertos. La manzana por Ana Chúa. La precisa ballesta de Guillermo Tell parte en dos la manzana que está a punto de caer sobre la cabeza de Newton. Eva toma una mitad y ofrece la otra mitad a su consorte para regocijo de la serpiente. Y es así como nunca llega a formularse la ley de la gravedad. Postoperatorio. Adolfo Bioy Cázares. Fueran cual fueran los resultados, declaró el enfermo 3 días después de la operación. La actual terapéutica me parece inferior a la de los brujos, que sanaban con encantamientos y con baile. Bueno, esta era la última tanda de videos con microrelatos de la gente de Intenal, con nuestros colaboradores desde personal docente, personal administrativo, directivos, que con muchísimo gusto quisieron compartir con ustedes un poquito de este arte y ayudar a revivir en este momento, a darle un poquito más de importancia, a traerlo a vigencia, esto de la narración, ¿sí? Y en el caso particular con nuestro invitado de la Corporación del Perol, ya le vamos a ir dando cierre al evento. 1 hora más o menos llevamos aquí. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, a las personas que nos colaboraron con sus relatos y por supuesto a Daniel David, que hizo toda la labor de diseño de las piezas publicitarias para este evento, la edición de los videos, algunas tomas de esos videos también las hizo él allá en la institución. Mil gracias, Daniel David, a todos los que nos están acompañando y por supuesto a nuestro invitado de la Corporación El Perol, Héctor Andrés García. Antes de hacer el cierre, entonces, de pronto si nos quieres compartir un poquito más de este bello arte que haces, te lo agradecemos. Sí, listo. Entonces voy a compartirles quizás uno de los cuentos que escribí hace poco, de los últimos que escribí, que quizás yo intento describir los cuentos por sensaciones, ¿no? Quizás los cuentos yo los veo como colores, porque me transmiten quizás ese color. Es una forma quizás algo loca de pensarlo, pero este es como mi cuento, mi último cuento azul, que se los quiero compartir. Y dice más o menos así: esta es la historia del guerrero más fuerte, más aguerrido, más confiado, más valiente que pudo haber existido en el mundo, y su nombre era Carlitos. Carlitos tenía 6 años de edad, y es que Carlitos le gustaba jugar, le encantaba imaginar que él era todo un mundo imposible de conseguir, y así se la pasaba, imaginando un día que era astronauta, al otro que era pirata, y al otro que era un guerrero, y es que ser un guerrero valiente era su juego preferido. A él le gustaba imaginar que él podía derrotar ogros, que él podía derrotar trolls, que podía derrotar absolutamente todo. Y él tenía un arsenal de historias que contarle a todo el mundo, pues él había vivido muchas batallas. Esas batallas le llenaban tanto el corazón que se lo tenía que contar a la persona más importante del mundo para Carlitos. Esa persona era su mamá. Ay, es que su mamá tenía una sonrisa tan resplandeciente, tenían unos ojos tan grandes y tan brillantes, que era preciosa, preciosa, preciosa. Carlitos estaba tan enamorado de su mamá, que siempre le contaba sus historias, sus aventuras,
Y ella siempre le prestaba atención. Ay, y era tan lindo. Para Carlitos era lo mejor que pudo haberle pasado en el mundo. Pero Carlitos sabía que la siguiente misión del guerrero era la más importante de toda la vida. Así que antes de partir, llegó, se fue donde su mamá. Ella lo miró con esos ojos de madre que sientes que te abrazan el alma y le dio un pico en la frente. A eso le llenó tanto, tanto, tanto el corazón a Carlitos que le llenó de mucho, mucho, mucho más valor que nunca. Carlitos llegó, sacó su mochila y ahí estaban sus juguetes preferidos. Su mami le empacó una manzana para que comiera más rato. Y así Carlitos empezó a salir de su casa. Y mientras salía de su casa, las calles dejaron de ser calles. Los postes empezaron a mutar en otras formas. Las personas empezaron a ser diferentes. Y ahí Carlitos cerró los ojos. Cuando Carlitos los volvió a abrir, que a todo, absolutamente todo para él, era un desierto árido, donde soplaba mucho el viento y el sol pegaba durísimo, durísimo. Y Carlitos empezó a avanzar. Mientras Carlitos avanzaba, él sentía cómo en su ser, ¡pum!, se le iban poniendo armaduras. Sus músculos se iban incrementando mucho más. Y ahí estaba el guerrero valeroso, el que Carlitos confiaba mucho. Y antes de salirse a su aventura, volteó, miró a su mami, y le dijo: mami, esta batalla la voy a ganar por ti. Y le tiró un pico, que ella, con toda la ternura del mundo, lo atrapó y lo guardó en su corazón. Así que Carlitos empezó a andar hacia la aventura. Mientras Carlitos caminaba hacia esa aventura, sabía que había un enemigo, pero él no sabía qué clase de enemigo era. Así que, pasando un tiempo en la mente de Carlitos, vio como en el fondo venía una figura volando. Cada vez que se acercaba a ese punto, se hacía más y más grande, al darse cuenta que era inmensamente grande. Carlitos estaba un poco asustado, pues esa figura con alas, escupiendo fuego, era un dragón. Y ese dragón vio a Carlitos, su objetivo. Carlitos se dio cuenta que él tenía que ganarle a ese dragón. No sabía ni por qué, ni cómo, ni cuándo, pero él tenía que ganarle. Se lo había prometido a su mamá, y una promesa a la mamá sagrada. Así que Carlitos desenvainó su espada, que tantas otras criaturas había destruido, y empezó a pelear con aquel dragón. Vea, no me van a creer, pero Carlitos, a pesar de ser tan fuerte y tan valeroso, empezó a cansarse, pues ya llevaba mucho tiempo peleando con ese dragón. Se agitó tanto que dijo lo que un niño de 7 años, 6, podría decir: tapo. Así que en ese momento le dijo tapo al dragón. El dragón se detuvo, sacó su mochila y empezó a comerse su manzana, que era tan rica, tan jugosa, tan dulce, que le recordaba a su mami. Ay, Carlitos sentía que esa manzana le había devuelto absolutamente todas las fuerzas que había perdido. Así que cuando se la terminó, le dijo al dragón: destapo. Y ahí volvieron a empezar a luchar. Y el dragón le tiraba un alazo, un garrazo aquí. Carlitos esquivaba de izquierda a derecha, ponía su escudo y no lo podía atravesar. Vea, pero es que pasó tanto tiempo y Carlitos luchaba y luchaba y luchaba y luchaba contra aquel dragón, pero el dragón era demasiado grande. Carlitos, un día, ¡pum!, le clavó una estaca, un espadazo ahí en una parte. El dragón gritó furioso y se alejó, pero al rato volvió mucho más fuerte. Carlitos decía: ya no quiero jugar más, pero le tocaba seguir luchando. No entendía por qué, ni cuándo, ni cómo, pero tenía que estar luchando. Así que Carlitos pasó mucho tiempo, hasta que Carlitos sintió que las fuerzas ya no le estaban dando más. Ya su cuerpo estaba perdiendo absolutamente toda la energía, toda la fuerza. Y ahí Carlitos intentaba defenderse, pero ya no era igual. El dragón le mandó un zarpazo tan duro que lo tiró al piso. Carlitos cayó en el piso. Y ahí en el piso, Carlitos sabía que no tenía la fuerza. Y por más que lo intentara, no podría ganarle a aquel dragón. Carlitos no lo lamentaba por él. Lo lamentaba porque le había prometido a su mamá. Una promesa de una madre jamás se rompe.
pero Carlitos la tendría que romper. Carlitos, en ese momento, empezó por su rostro, a recorrer unas cuantas lágrimas de impotencia. Y mientras esas lágrimas de impotencia recorrían su rostro, sintió como en la frente un beso cálido se posaba en él. Y ahí se dio cuenta que era su mami, que también estaba junto a él. Mientras ella lo miraba fijamente, por el rostro de la madre, también recorría unas cuantas lágrimas. Ella le dijo: no te preocupes, hijo. Yo sé que esta prueba era muy difícil. Y ahí se le quebró la voz. Carlitos le dijo a su mamá que él la esperaría en el otro lado y que le tendría muchas historias que contarle. Así que estaba impaciente por volverla a ver. En ese momento Carlitos cerró sus ojos y su corazón dejó de latir. Y es que, señoras y señores, ese dragón con el que tanto tiempo luchó Carlitos se llamaba cáncer. Muchísimas gracias por compartir, Andrés, cosas tuyas también aquí. Ese es un tema que nos tocado siempre algún miembro de la familia, alguna persona cercana que está batallando luchas que a veces simplemente no se pueden ganar, por lo menos en este plan. Bueno, ya nos extendimos un poquito más de lo que teníamos presupuestado. Muchas gracias, Andrés. Gracias, Daniel David, por todo el apoyo desde lo técnico. Y por supuesto, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta transmisión. Si saben de sus compañeros, si lo vieron o no lo vieron, pues ya saben que les pueden recomendar que se acerquen. Ahí va a quedar la grabación en el Facebook de este live. Y en el chat, en los comentarios, les voy a poner los datos que ya nos compartió Andrés acerca de cómo se pueden acercar a la Corporación El Perol para no solo escuchar estas narraciones en los espacios y momentos en los que se producen, sino para también aprender un poquito de esto, si les llama la atención y tienen el talento para hacerlo o lo quieren desarrollar. Entonces ya quedó por parte del Perol abierta esa invitación. Muchas gracias y que tengan un resto de día muy agradable.